Capítulo 5. 2006. Ya nos habíamos ido del baile, pero la pregunta me siguió hasta mi casa. No podía sacármela de la cabeza. Jackie, ¿quieres ser mi novia? Perduraba suspendida entre el techo y mi clavícula, anclándose a cada uno de mis pensamientos, completamente ajena a mis intentos de soltarla. Cuando le dije no, la primera vez, la chica sonrió y echó la cabeza hacia atrás, como si la hubiera ofendido o como si supiera que le estaba mintiendo. Mientras me alejaba, se quedó mirándome con una sonrisa socarrona, como si supiera que, con el tiempo, volvería y diría la verdad. Como si supiera sobre segundo grado y sobre los sueños que tenía desde incluso antes de saber escribir. Incluso antes de tener un nombre para llamarle a la sensación trémula que experimentaba en el corazón cuando se acercaba a una mujer. Tal vez había escuchado las palabras heterosexuales y se había dado cuenta de lo que había más allá de la forma en que las dije, hasta desentrañar el anhelo constante de hacer lo que Levítico llama abominable. Había escuchado a más de un pastor decirlo, a algunos incluso gritarlo, como la voz de alguien que intenta no tragar fuego. Pero saber eso no evitaba que deseara a esa chica y sin duda no hacía que fuera más fácil admitirlo. Con el tiempo a ella, pero primero a mí misma. No quería irme al infierno. Cuando pensaba en ella, pensaba en eso. Imaginaba cómo sería vivir allí, viendo cómo las llamas se apoderaban de mi piel y la consumían, desnuda y totalmente insegura. Me imaginaba preguntándome cómo sería no tener sed, mientras el calor arrebataba el aire de mi garganta cada vez que la abría para atrapar el viento del fuego, con la esperanza de que saciara mi sed. Mi nariz nunca volvería a percibir el aroma del café ni de las flores. Lo único que inhalaría serían cosas muertas. Todo lo bueno habría quedado atrás, y lo recordaría como cosas que había dado por sentadas. Caminaría siempre fatigada hacia el final de la oscuridad, rogando encontrar luz, esperanza, una salida, un respiro, un abrazo, una sonrisa dirigida a mí, una risa, una oración escuchada con el potencial de recibir respuesta. Dios escucharía pero no hablaría, vería pero no rescataría. La liberación estaría en tiempo pasado y los sermones que había llevado conmigo, pero que jamás había escuchado, serían las cenizas que constituirían mi alimento. El infierno sería una decisión y tenía que decidir si esta chica valía la pena. Esto es lo que siempre quisiste hacer, pensé. Solo había tenido sueños y largos pensamientos a plena luz del día sobre estar con mujeres, pero nunca había tenido el valor de materializarlos. Los pequeños momentos de intimidad con mujeres, como una amiga que me abrazaba en el pasillo o que me tomaba del brazo durante un estallido de risa, siempre eran placenteros y algo adictivos. Siempre duraban apenas suficiente como para darme cuenta de que quería más, y ahora tenía la oportunidad de tenerlos. De tomar la luciérnaga por el ala antes de que le diera su luz a otro cielo. Pero, ¿y el infierno? Aquel lugar sin luz lleno de personas incapaces de sentir atracción por el sexo opuesto estaría, según la última iglesia a la que había asistido, al otro lado de elegir a esta chica. Podía probar y ver cómo es. Mi corazón y mi conciencia estaban en lados opuestos de una soga invisible, cada uno tirando para su lado y esperando que yo decidiera quién caería. Sentada en mi cama, mi conciencia estaba más conversadora que nunca. Nunca la había escuchado hablar tanto, o quizás simplemente me había acostumbrado a ignorarla. Muchas veces me había advertido sobre que no debía fumar, sobre cuánto beber, o sobre qué no decir o mirar, o en qué meditar. Y no la había escuchado ni una vez. Hacía lo que quería. A mi conciencia parecía interesarle más lo correcto que lo que a mí me resultaba adecuado y me hacía sentir bien. Mi corazón, por otro lado, me conocía. Era el que me había guiado desde temprano, llevándome a casitas de juguete marrones. Unos años después, a los 7, mientras miraba pornografía en la casa de una amiga, me susurró que siguiera mirando, que no le dijera a nadie,
que recordara todo lo que veía y que le permitiera entrar a mi propia casa mientras mi madre dormía. Ahora, lo único que quería era que fuera libre, tan libre como la luciérnaga, una vez que la soltara y la liberara a la oscuridad. Allí, rodeada de tanta noche, la negrura encendió su cuerpo en llamas. A través de las paredes de la habitación, de la oscuridad que lentamente se apoderaba de mi conciencia y de las preguntas que hacía y que yo estaba decidida a ignorar, Dios observaba. Podía ver lo que mi boca jamás decía y escuchar lo que mi corazón susurraba por lo bajo. Es el engaño del Edén, en el cual dos incipientes pecadores se refugian a la sombra de un árbol. Génesis 3:8. Llegaron a la conclusión de que pueden esconderse del Dios que todo lo ve. Su pecado, el cual necesitan confesar, queda tapado por la corteza, como si pudieran encontrar liberación en su savia. Dios camina hacia ellos, en lugar de correr, como para anunciar que viene con la paz de la misericordia. Les pregunta dónde están, no porque no sepa la respuesta, sino porque les está dando la oportunidad de confesar, de no solo decir dónde están, sino también por qué están ahí. Lo que no deja lugar para el arrepentimiento es la negación del pecado, la renuencia a confesar, la desestimación del pleno conocimiento de Dios sobre nosotros, y el temor que éste debería generar. Los que se engañan son los que creen que pueden esconderse exitosamente de Dios. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera en el cielo, allí tú estás. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera, que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío. Ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Salmo 139, 7-12. Mi secreto no era ningún secreto. Mis pecados estaban todos ante él, y mi conciencia era ese paseo de jardín. En el momento fresco del día, que me anunciaba que no había dónde esconderse. Dios estaba escuchando y estaba listo para susurrarme su respuesta con una voz diferente. Una voz veraz que declara, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero yo no quería que Él escuchara y perdonara. Solo estaba dispuesta a escuchar las voces que me llevaban lejos de la luz. Ansiaba la libertad que se escondía en la oscuridad. Había escuchado a los cristianos hablar de la libertad y de cómo les había sobrevenido solo cuando Dios había tomado sus corazones y los había despojado de su dureza. De esa manera, podían hacer cosas antinaturales como obedecer y confiar en su palabra. Siendo la amante de la desobediencia que era, esas afirmaciones me parecían tan insensatas como la esclavitud. Si era sincera conmigo misma, sabía que quería ser gay con esta chica. Como solo podía tener contacto con ella a través de los medios sociales, esto me dio la oportunidad de decirle la verdad sin tener que ver su reacción. No vería si, al leer mi mensaje, la sonrisita sarcástica regresaba y florecía en una sonrisa de alguien que tenía razón. Cuando respondió, la leí y sentí que flotaba. Era como si se hubiera abierto una grieta en el techo sobre mí y yo volara, golpeándome el tobillo contra el borde recién abierto al salir. Esto significaba más para mí que para ella. Era mi manera de explorar el mundo y mi lugar en él. Ella era tan solo el combustible. Necesitaba que les dijera a mis piernas cómo volar, cómo es que allí arriba no sirve para caminar, que para volar no hacen falta los brazos ni las piernas. Lo único necesario es soltar y observar la rapidez con la cual el cielo nocturno te arrebata. De vez en cuando abrí la boca y la oscuridad me rozaba los dientes y terminaba desparramada por mi lengua. ¿Quién hubiera imaginado que esa era la sensación de la libertad? Después de cerrar la puerta detrás de mí, la guié hasta la parte de atrás de la casa con mi voz.
sin temor a que descubrieran mi mirada persistente. La observé caminar delante de mí. En la parte trasera de la casa de mi madre, que en ese momento estaba trabajando, había un solario. Las plantas que ella había llamado con nombres de personas que nunca había conocido llenaban el lugar y lo teñían de verde. Me senté junto a Lavinia y escuché el destello de un encendedor. Después de varios intentos, la llama trepó y se encendió, pero cuando lo hizo, empezó a parecer como si en la habitación se estuviera encendiendo algo más que un cigarrillo de marihuana. El humo llenó todos los rincones, transformando el solario en una versión nebulosa de la luna. Después de inhalar un poco, me pasó el cigarrillo a mí. Inhalé la noche y exhalé un pedido. Siéntate. Nos sentamos sintiéndonos en otro mundo en aquella habitación turba, cómodas de compartir el espacio mientras durara el cigarrillo. Nuestra cercanía no era como los predicadores la habían descrito. Ellos afirmaban que era antinatural. A veces incluía una rima ingeniosa sobre cómo Dios había creado a Adán y Eva y no a Adán y Esteban. Pero para mí, su tonto salmito no cambiaba lo bien que me sentía al estar cerca de ella. Lo que ellos llamaban extraño, para mí era más natural que cualquier cosa que había experimentado en la heterosexualidad. Todo su cuerpo me hacía sentir cómoda conmigo misma. La abracé con más fuerza. No quería que todo volviera a desvanecerse en un sueño, donde solo era gay cuando dormía. Me descubrió mirándola desde encima de su hombro y sonrió. Esta vez había un dejo de sorpresa en su mirada, como si hubiera observado a una luciérnaga iluminar una parte mayor del cielo de lo que esperaba. ¿Qué? Le pregunté. Era evidente que estaba descubriendo algo sobre mí, y quería que lo dijera en voz alta. Claramente siempre ha sido gay. Miré sus ojos coquetos y le sonreí con satisfacción.